Muy buenos días, ¿cómo están? Encantadísima de nuevamente iniciar una semana de actividades para todos. Déjenme decirles que estoy muy contenta por la responsabilidad que han demostrado al entregarme sus actividades. He estado evaluando constantemente y no solamente contenta por la responsabilidad, sino por la base que tenemos. Es notorio que estamos leyendo, es notorio que sabemos, es notorio que estamos reforzando nuestra parte matemática y de verdad que eso es un agrado para nosotros como docentes poder ver que nuestros chicos con mucha responsabilidad y mucho compromiso personal están asumiendo sus actividades para ser cada día mejores. En la clase de hoy vamos a hablar de unos puntos bien importantes. Vamos a seguir en la parte de geometría y de manera particular hoy vamos a recordar en primer lugar que tenemos que utilizar nuestros materiales de medición para hacer trazados perfectos. Por allí vi algunos detallitos que falta concretar, afinar, pero bueno, con la práctica vamos logrando. Esto es práctica. Mientras más practiquemos, mejores trazados vamos a lograr. Hoy vamos a hablar del triángulo y habíamos dicho que el triángulo es un polígono de 3 lados. Habíamos estudiado cómo definirlo dentro de la circunferencia y cómo utilizar un transportador para dividir esos 360 grados que tiene en total una circunferencia entre 3 partes, en este caso porque es un triángulo, para que nos dé lados exactos. Una vez trazado este triángulo, nosotros vamos a saber, pues lo que nos toca hablar, de que el triángulo se puede clasificar según sus lados y según sus ángulos. Hoy vamos a ver de la clasificación según sus lados. Según sus lados tenemos que puede existir el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno. El triángulo equilátero es el triángulo que tiene 3 lados iguales, es decir, por ejemplo, 3 centímetros de base y 3 centímetros en sus otros lados. En el caso del triángulo isósceles, estamos hablando de solo 2 lados iguales y uno diferente. Aun cuando están trazados a pulso, no menos cierto es que en nuestro nivel ya tenemos que estar utilizando nuestros instrumentos de medición para hacer trazados perfectos. Y tenemos un tercer triángulo, que es el triángulo escaleno, que como podemos observar es un triángulo que tiene sus 3 lados completamente diferentes. Entonces, en la clase de hoy vamos a recordar estos 3 triángulos y sobre todo saber que es su clasificación según los lados. ¿Cómo trazarlos? Pues bueno, ese trazado va a depender de las medidas que nos otorguen. Normalmente tenemos una base, nos dan una altura y luego con el uso del compás que ya explicamos en la clase anterior de cómo hacer el trazado del triángulo, hago una muesca colocando en el punto inicial de la recta inicial una muesca y luego en la medida de esa segunda medición que les estoy dando. Por ejemplo, si yo les digo, en el caso del equilátero son 3, 3 y 3, pero si les digo en el caso del isósceles, les voy a decir, por ejemplo, 2 lados de 3 y uno de 2. Entonces yo mediré el de 3, haré la base de 3, marcaré la arriba, la otra de 3 y luego con el compás me ayudo para hacer la medida de 2. Y luego en el escaleno, pues de la misma forma, trazo la primera y a partir de la primera con el uso del compás hago el trazado de las muescas que me van a determinar el desplazamiento del segundo y el tercer lado. Vuelvo y repito, son clases que ya vimos en cómo trazar un triángulo. Los invito a que si tenemos dudas repasemos y vayamos consolidando este proceso que es importante. No solamente conocer la parte matemática, sino también el uso adecuado de materiales de medición. Seguidamente tenemos la clase de lenguaje. En la clase de lenguaje vamos a trabajar elementos particulares de la oración. Ya veíamos que la oración es un grupo de palabras que tiene en sí 2 elementos, sujeto y predicado. Hoy vamos a tocar de manera particular el sustantivo. El sustantivo es esa palabra que puede sustituir el sujeto. Pudiéramos decir que es una palabra que se puede modificar porque admite géneros y números diferentes. ¿Cuáles géneros? Femenino, masculino. ¿Cuáles números? Plural o singular. Yo puedo decir, por ejemplo, las nubes, puedo decir el carro y allí estaré utilizando pues sustantivos dependiendo de esa palabrita que les acabo de decir, del número y del género. Es decir, por eso se puede modificar. El sustantivo como tal puede ser de muchas formas. Tenemos los comunes y los propios. ¿Cuáles son los comunes? El sustantivo que me habla de un grupo en general. Por ejemplo, los salones, los estudiantes. Es un grupo completo. A su vez, también es un sustantivo colectivo, porque estoy hablando de grandes cantidades.
Y si digo, por ejemplo, los estudiantes de sexto, es un sustantivo contable, puedo contar cuántos somos. Hay también otra clasificación que son los propios. Mi nombre es Belcar. La maestra Belcar es un sustantivo propio, están hablando de mí, ¿cierto? De la misma forma puedo tener abstractos. Abstracto tiene que ver con cosas que no tienen forma. Las nubes, los rayos solares, yo los puedo ver, ¿verdad? Más no los puedo tocar. Y simplemente también hay cosas que las puedo imaginar. El amor, la tristeza, no puedo definirlas, no las puedo tocar, pero sí las puedo sentir y sé que existen, ¿cierto? Tengo también los individuales, por ejemplo, la pizarra del salón de sexto. Es individual la pizarra del salón de sexto, no son las pizarras de todo el colegio, es una en particular. Y los incontables, puedo decir, la arena de la playa siempre es muy suave. Puedo hablar de la arena de la playa, pero no puedo contar los granos de arena de la playa. Entonces, más o menos, aquí tenemos la clasificación de cuáles pueden ser esos sustantivos. Este sustantivo, vuelvo y repito, es la palabra que me puede sustituir en mi oración al sujeto. Seguimos en este día con la clase de Ciencias Sociales. Recordemos que esto es en el cuaderno de integral y vamos a hablar hoy sobre el cacao. Recuerdan que hace 2 semanas escogimos nuestro proyecto. El proyecto quedó con el bello nombre de la magia del chocolate. Entonces, para hablar de la magia del chocolate, ya tocamos un poquito el punto de la litósfera como parte sólida en donde sembramos, puede ser, y hablamos inclusive de ese encuentro entre los 3 mundos, hablaba en ese momento de 3 mundos, porque clasificábamos que venían europeos a tierras americanas, pero que también en esos barcos venían africanos como esclavos. Bueno, desde ese mismo momento se inicia en nuestras tierras americanas, específicamente México, Honduras, la siembra del cacao. En Venezuela, para el año más o menos 1870, que estamos hablando de la Venezuela agrícola, una de las principales fuentes de productos con los cuales se comercializaba era el cacao. Posteriormente pasó a ser el café y luego la caña de azúcar. Pero el cacao como tal, específicamente para el año 1870, pleno siglo XIX, se extiende un poquito hasta el siglo XX, fue esa principal fuente de riqueza con la cual Venezuela podía obtener ingresos y así poder ir preparando todo el ambiente en salud, educación, mejoras de infraestructura que necesitaba el país después de un tiempo muy fuerte de pobreza. Ciertamente, ¿qué podemos decir del cacao? Es una planta que se siembra, como toda planta, que se desarrolla en unos suelos muy fértiles y que viene a ser para nosotros el fundamento del chocolate. ¿De dónde viene el chocolate? Del cacao. Tan importante es el cacao, sobre todo el cacao venezolano, que se considera que es uno de los mejores cacaos del mundo por su aroma, por su sabor. Es importante entonces que nosotros podamos entender que de la siembra del cacao se extrae su fruto. El cacao es el fruto de la planta del cacao. Ese fruto es sometido a procedimientos, se retira de la planta, se pone a secar y luego una serie de procedimientos que al procesarlo vamos a obtener este rico producto que es el chocolate. Debo recordar aquí en este momento que vimos en la clase anterior las actividades de los sectores económicos. Entonces, con una semilla siembro la planta del cacao, luego que tengo el fruto del cacao, se obtiene, se procesa, se manufactura, se transforma y luego se obtiene esa rica barra de chocolate que es muy rica en vitaminas, que está considerada hasta medicinal. Muchas veces la consumimos porque nos encanta. Es una gran chuchería. Todos en nuestras casas de una u otra forma tenemos un poquito de chocolate, pero además, si estudiamos un poquito sobre ella, vamos a descubrir que tiene muchos efectos medicinales y que se utiliza para mejorar muchos problemas de salud. Yo te invito entonces a que te adentres en tu Google o en tus libros y leas de manera bien exploratoria y hasta profunda sobre el origen de la mata del cacao.